Mi nombre es Horacio Witch, soy profesor de Educación Física y licenciado en Actividad Física y Deportes relacionados con la salud. Y en esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre cómo alimentarse y cómo perder esa masa grasa que a todos nos molesta y que muchas veces los profesores de Educación Física no estamos capacitados como para prescribir actividades que tengan que ver con el descenso de la masa grasa. Acá vamos a ver en este gráfico muy simple cómo la gente se alimenta. Nosotros podemos alimentarnos con una gran carga de grasa en los alimentos y pocos nutrientes, o al revés, es decir, con una alimentación que no tenga demasiado porcentaje y que respete los porcentajes de la grasa en la dieta. Cuando comemos este tipo de comida sistemáticamente, toda la grasa que implica este tipo de alimentación va a los depósitos del organismo. El organismo deposita la grasa en 3 tipos de lugares diferentes o depósitos: los subcutáneos, los intraarteriales y los viscerales. Para sacar la grasa de estos depósitos, indefectiblemente debe aparecer el trabajo aeróbico. ¿Por qué? ¿Por qué se necesita trabajar aeróbicamente para bajar de peso? Porque uno de los objetivos fundamentales del trabajo aeróbico es el aumento de la capilarización. La capilarización son todas esas autopistas que generan en el músculo el trabajo aeróbico y que nos permiten oxidar a la grasa para metabolizarla en energía. O sea que por eso es importante hacer trabajo aeróbico para bajar de peso. Y por supuesto, cuando vemos atletas de élite que no son gordos, es porque tienen esa gran cantidad de autopistas generadas por el trabajo muscular y aeróbico, y que hacen de que ese oxígeno llegue a la célula y pueda transformar la grasa en energía. Cuando hacemos trabajo aeróbico, transportamos a los músculos este oxígeno, y este oxígeno reduce o metaboliza la grasa en energía. Lo importante es aclarar acá que hay 2 índices muy importantes para poder determinar o diagnosticar la cantidad de grasa que tiene el organismo. Es muy utilizado el índice de masa corporal. Todo el mundo habla del índice de masa corporal, el famoso IMC, que es igual al peso corporal en kilos sobre la talla en metros al cuadrado. Pero claro, este dato es muy importante, pero no discrimina la grasa de los demás componentes de la composición corporal. Es decir, yo no sé cuánta grasa tengo tomando el índice de masa corporal. Lo que sí es, lo que yo puedo determinar con el índice de masa corporal es la cantidad de peso corporal total que tengo en relación a la talla, si es adecuado o no. Pero yo siempre doy este ejemplo. Hay personas que tienen mucho peso corporal y muy poco porcentaje de grasa. Pero si yo me guío por el índice de masa corporal, diría que una persona de 130 kilos y de 1,90 es un obeso mórbido. Sin embargo, hay deportistas de élite que tienen ese peso corporal, como el caso de los pilares de rugby, por ejemplo, que tienen un 15% o 16% de grasa. Entonces, ese dato tiene un valor relativo. Si bien se utiliza comúnmente, no discrimina la masa grasa de la masa magra. Pero si ustedes se fijan acá, hoy, actualmente, y este es un dato muy nuevo, investigadores americanos utilizan lo que se denomina ahora índice de adiposidad corporal, que este cálculo sí diferencia la masa grasa de la masa magra, y resulta de la relación entre la altura de la persona en metros y la circunferencia de cintura en centímetros. Si nosotros, por ejemplo, vemos la fórmula, el IAC, o sea, el índice de adiposidad corporal, es igual al perímetro de la cintura dividido la altura por la raíz cuadrada de la altura menos 18.
Un ejemplo sería para una persona de 1,60 de altura y de 80 centímetros de circunferencia de cintura, el IAC sería 80 sobre 1,60 por raíz cuadrada de 1,60 menos 18. O sea, este valor que está entre paréntesis daría 39,60 menos 18 me da 21,60. Si vamos a los valores de referencia, si fuera un varón, tendría sobrepeso, porque 21,60 está en esta escala entre 21 y 25. Pero si fuera una mujer, sería, que es más perdonable, digamos, en cuanto a valores, no sería sobrepeso, sino que estaría dentro de los valores de la adiposidad normal. Por eso este valor es este índice es muy aconsejable utilizarlo. Lo importante para tener en cuenta y para diseñar programas de entrenamiento para bajar de peso, que seguramente en otra oportunidad lo veremos en otra imágenes o en otro video, pero tengan en cuenta esto, que una persona gasta 1 caloría por cada kilo de peso por kilómetro de trote. Es decir, si yo peso 80 kilos y bajo 80 calorías es porque recorrí 1000 metros, o sea, 1 kilómetro. Si tuviera que bajar 800 calorías, tendría que recorrer 10 kilómetros. Indudablemente, acá estamos hablando de un gran volumen de actividad para bajar de peso, por eso es conveniente que los dos pilares se deben manejar. Por un lado, el gasto calórico excedente a través de la actividad física, pero por otro lado, también es importante que las dietas sean hipocalóricas para que con esa dieta pueda solventar la actividad física diaria y todo el resto poder realmente hacer actividad como para poder consumirlo o bajarlo. Lo importante es saber esto, que si eso es trotando, no todas las personas trotan. Por eso el caminar produce un gasto calórico equivalente al 50% del trote. Quiere decir que en el mismo ejemplo, si yo para gastar 80 calorías tengo que trotar 1 kilómetro, si quisiera caminar, lo que tengo que hacer es caminar el doble, o sea, 2000 metros. Y el andar en bicicleta produce un gasto calórico al 33% del trote. Yendo al mismo ejemplo, tendría que pensar que para gastar las mismas calorías, yo tengo que multiplicar el kilómetro, los 10 kilómetros, multiplicado por 3. Porque sería más o menos aproximado y estimado a nivel indirecto el 30 o el 33%. Así que, si yo tengo que pensar en trotar una cantidad determinada a través de esta formulita, puedo sacar cuántos kilómetros debo trotar o cuántos metros trotar de acuerdo al peso corporal. Pero, si camino, tengo que caminar el doble. Y si voy en bicicleta móvil, tengo que gastar, tengo que multiplicar por 3, porque el gasto es un 33% del trote. Así que bueno, espero que estos consejos y sugerencias sean útiles para ustedes, sobre todo ese índice de adiposidad corporal, que es un dato muy nuevo y que es de mucha utilidad para los profesores de educación física que trabajan con gente con sobrepeso y obesidad. Muchas gracias.